Qué gusto saludarlos a todos y a todas aquí en el corazón mismo del centro histórico. Hace algunas semanas estuvimos aquí con un gran público escuchando dos conferencias impartidas por el doctor Carlos Tello Díaz. Para que no pasara desapercibida una fecha importante en la historia de Oaxaca, que es el 150 aniversario luctuoso de el benemérito de las Américas, don Benito Juárez. Gracias a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con la generosa participación del Instituto de Investigaciones en Humanidades y su director Francisco José Ruiz Cervantes, que nos apoyó con toda la organización para que fuera un éxito esta tarea de celebración. Carlos Tello Díaz, sin duda, es uno de los biógrafos más importantes de don Porfirio. En el contexto de esa celebración histórica, él hizo un acercamiento a dos personajes oaxaqueños gigantes de la historia de México, como don Benito Juárez y Porfirio Díaz. La primera conferencia trata sobre cómo fue ese acercamiento y la relación cordial entre ambos. La segunda conferencia toca el tema del conflicto, del distanciamiento. Disfruten estas dos conferencias. Quiero que las revisen muy bien, que la critiquen y sus aportaciones nos las hagan llegar para que contribuyan al permanente debate de las ideas en Oaxaca. Con el triunfo de la República y la derrota del Imperio, termina la amistad que unió a Porfirio Díaz y a Benito Juárez y comienza la discordia. Hubo varios episodios al final de la Guerra de Intervención que comenzaron a molestar a Juárez y que son los primeros indicios de el enfriamiento de la amistad de Porfirio Díaz y Benito Juárez. Quiero decir, antes de mencionarlos, que la guerra de intervención envejeció a Juárez, envejeció también a Díaz y de alguna manera los niveló también. Estos dos personajes que por muchas razones, entre otras por pertenecer a generaciones distintas, habían tenido siempre esta relación de padre e hijo, durante muchos años, durante los años del Instituto, durante los años de la Revolución de Ayutla, durante los años de la Guerra de Reforma también, dejaron poco a poco de tenerla en el curso de la Guerra de Intervención y de la guerra contra el Imperio. Esa guerra engrandeció a Juárez, pero engrandeció también a Díaz y de alguna manera lo empezó a nivelar con el presidente Juárez. Y en ese contexto, al final de la guerra, Juárez estaba muy contento en el norte, sabiendo que Porfirio Díaz no fechaba sus cartas hasta tomar las plazas enemigas de donde las fechaba, y lo comentaba con su yerno Santa Cilia. Pero empezaron a ocurrir cosas. ¿Qué cosas ocurrieron? Una de ellas es que Díaz no fusiló, como se lo había ordenado Juárez, a los jefes del ejército imperialista que fueron hechos prisioneros después de la toma de Puebla el 2 de abril del 67. Díaz decidió amnistiarlos. Decidió también amnistiar, salvo
a un personaje que fue Santiago Vidaurri, que sí fue fusilado, decidió amnistiar también a los generales capturados al ser tomada la Ciudad de México contra las órdenes del presidente Juárez. Díaz no mandó apresar, como se le ordenaba a Juárez, al ministro de Francia ante la corte de Maximiliano. Lo dejó salir por Veracruz. Díaz nombró a Juan José Bas, un famoso liberal jacobino que había sido muy cercano a Juárez y que después rompió con Juárez. Lo nombró gobernador del Distrito Federal contra el deseo de Juárez. Juárez había roto con Bas, le había perdido la confianza y le había pedido a Porfirio Díaz no nombrar autoridad civil en la Ciudad de México para el Distrito Federal, que por cierto rompió poco después con Díaz para apoyar a Benito Juárez, pero esa es otra historia. Y al parecer también Díaz no lo menciona en sus memorias, pero lo menciona uno de sus biógrafos importantes, Quevedo y Subieta, Salvador de Quevedo y Subieta, que basó la biografía bastante buena, por cierto, que escribió de Díaz, entre otras cosas, en entrevistas que tuvo con Díaz. Al parecer el recibimiento que le dio Juárez a Díaz cuando se vieron después de muchos años de no verse, después de 4 años de no verse, se despidieron en 1863 y se volvieron a ver en julio de 67, al parecer el recibimiento fue frío. Seguramente lo fue porque ya habían ocurrido estos antecedentes. Díaz, de manera sistemática, había desacatado las órdenes del presidente Juárez respecto a la suerte de los prisioneros, respecto a la aprehensión del ministro de Francia ante Maximiliano, respecto al nombramiento de las autoridades del Distrito Federal. Ya había habido estos antecedentes, pero no fueron de tal magnitud que significaran un rompimiento en absoluto. En la correspondencia privada de Díaz en esos años, que está publicada por Alberto María Carreño, hay cartas privadas, por supuesto, como todas las cartas, en las que Díaz habla del apoyo que le dará a Juárez en las elecciones que serían convocadas poco después. Todas las autoridades de México eran autoridades, o casi todas, nombradas por Maximiliano, y era necesario que hubiera nuevas elecciones para nombrar no solo al presidente y al vicepresidente de la República, sino a los gobernadores y a las autoridades del país en general. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que en agosto de 1867 fue publicada lo que se llama en los textos de historia la convocatoria a las elecciones, pero se le llama así a secas en los libros de historia, la convocatoria. Fue una convocatoria a las elecciones que dio a conocer el presidente Juárez y el secretario de Gobernación Sebastián Lerdo, pero que convocaban a las elecciones, pero que llamaban también al pueblo mexicano a participar en un referendo para reformar la Constitución del 57 sin pasar por las condiciones que la propia Constitución establecía para poder ser reformada. Esto significó un escándalo en el Partido Liberal, entre otras razones porque la Constitución se va convertido en la gran bandera del partido en la guerra de reforma y en la guerra de intervención. Pero no solo por eso, también porque de manera explícita Juárez y Lerdo pedían al pueblo mexicano reformar la Constitución para debilitar al legislativo y fortalecer al ejecutivo. Así lo decía muy claramente, sobre todo Sebastián Lerdo de Tejada. Y con toda razón, a mi juicio. Consideraban que el ejecutivo, el presidente, era una figura demasiado débil en la Constitución del 57. El propio Juárez estuvo a punto de perder la presidencia por un voto adverso en la Cámara de Diputados en 1862. Ganó por apenas 2 o 3 votos y, por cierto, uno de los diputados que votó a favor de que Juárez permaneciera en la presidencia fue el diputado Porfirio Díaz.
Juárez no olvidaba eso, no olvidaba tampoco que él quiso llegar a un acuerdo con Inglaterra para pagar la deuda de México y no causar el conflicto internacional que finalmente ocurrió y que desencadenó la intervención en México, y que fue la Cámara de Diputados la que rechazó ese acuerdo que proponía Juárez a través de su canciller Zamacona con Inglaterra. En fin, había varios ejemplos muy concretos que, en opinión de Juárez y de Lerdo, y en la mía modesta también, hacía necesario fortalecer al Ejecutivo y por lo tanto debilitar al Legislativo en su relación con el Ejecutivo. ¿De qué manera proponía Juárez fortalecer al Ejecutivo? De muchas formas. Una de ellas era creando el Senado, que dividía en dos al Poder Legislativo y en esa medida lo debilitaba. Otras era estableciendo el veto, en fin, de varias maneras. Pero eso escandalizó al Partido Liberal, escandalizó al propio Porfirio, que irónicamente sería el principal beneficiario de estas reformas que fueron detonadas entonces para fortalecer al Poder Ejecutivo. Esta convocatoria con el referendo para reformar la Constitución, fortalecer al Ejecutivo y debilitar al Legislativo, escandalizó a muchos eminentes liberales que rompieron con Juárez. Entre estos grandes liberales que rompieron con Juárez en este momento estaba el escritor Ignacio Manuel Altamirano, estaba el escritor también y ministro de Justicia, el Nigromante, estaba el general Vicente Riva Palacio, Manuel María de Zamacona, que acabo de mencionar, que había sido canciller de Juárez. Todos estos prohombres del Partido Liberal rompen con Juárez, deciden combatir la reelección de Juárez y deciden también proponer la candidatura de Porfirio Díaz. ¿Por qué? Bueno, me lo he preguntado y se me ocurrieron tres respuestas. Una, porque Porfirio Díaz era el general más popular de la República, el general que aclamaban sus soldados, que ganaba batallas, que había tomado la capital de México, que cuando había sido apresado se había fugado en fugas legendarias. Era también un hombre que como jefe de la línea de Oriente ejercía todavía una enorme influencia política, porque como general en jefe de la línea de Oriente, Porfirio Díaz había nombrado a los jefes políticos y a los gobernadores de todos los estados que pertenecían a la línea de Oriente: Veracruz, Estado de México, Puebla, Tabasco, Campeche, Chiapas, Oaxaca, desde luego, y eso le daba una enorme influencia política, equiparable a la de Juárez, no tan vasta como la de Juárez, pero cercana a la de Juárez, y esa influencia era algo que tenía que tener los candidatos en ese momento, porque entonces, como hasta la fecha, en realidad, las autoridades ejercían un enorme control durante las elecciones en México. Y una tercera razón que se me ocurre a mí para explicar esta candidatura de Porfirio Díaz en 1867 es que había demostrado también no solo ser un jefe militar muy exitoso, sino también un buen administrador y un administrador honesto. Porque Porfirio Díaz, de nuevo como general en jefe de la línea de Oriente, había tenido el control de las aduanas interiores, de la aduana de Veracruz. La aduana de Veracruz era de donde sacaba dinero el gobierno, de donde sacaron dinero prácticamente todos los gobiernos en México en el siglo XIX, y estuvo bajo el control de Porfirio Díaz como general en jefe de la línea de Oriente. Así que hay elecciones en el otoño de 1867 que enfrentan a Benito Juárez con el candidato de los liberales contrarios a su reelección. Y aquí sí realmente, como el propio Porfirio Díaz dice en sus memorias, desgraciadamente la política nos alejó después. La política los hace chocar y los hace distanciarse. Esas elecciones fueron ganadas por Benito Juárez y Porfirio Díaz a partir de entonces trata, y le costó mucho trabajo, de alejarse del gobierno.
Le costó trabajo porque se quería alejar del gobierno sin romper de manera explícita con el presidente Juárez. Juárez no lo dejaba salir del ejército, no le aceptaba su renuncia. Juárez entendía muy bien que Porfirio Díaz fuera del ejército significaba un problema para su gobierno, una amenaza para su gobierno. El propio Díaz lo entendía bien y no quería, como acabo de decir, romper de manera violenta con el presidente Juárez, y entonces el rompimiento, o el alejamiento más bien, duró muchos meses. Eventualmente en 68, si mal no recuerdo, Díaz deja su casa en Tehuacán y deja el mando de la Segunda División y regresa finalmente a Oaxaca, donde la legislatura del Estado le había dado, en agradecimiento por sus servicios durante la guerra, una pequeña hacienda, la labor de Santa Cruz de la Noria, que era entonces una pequeña hacienda dedicada, entre otras cosas, a la caña de azúcar. Ahí vivió Porfirio Díaz con Delfina Ortega, quien no solo era su esposa, era también su sobrina carnal, era la hija de su hermana Manuela. Él nació en 1830 y 15 años después, en 1845, nació una hija de su hermana Manuela, que fue bautizada como hija de padres incógnitos y con el nombre de Delfina. El papá no reconoció a la hija y la hija fue eventualmente conocida como Delfina Díaz, y la hermana de Porfirio, la mamá de la niña, Manuela, seguramente, pienso yo, vivió con su propia mamá, con Petrona Mori, y por lo tanto con Porfirio, que vivía con su mamá, con Petrona, de modo que yo supongo que Porfirio Díaz pues vio nacer y crecer a Manuela, su sobrina, Delfina, la hija de su hermana Manuela, y en algún momento, que yo supongo fue cuando Porfirio Díaz regresa del Istmo y ve a Delfina, la empezó a dejar de ver como su sobrina y la empezó a ver como mujer. Tuvieron correspondencia cercana durante la Guerra de Intervención, y al final de la Guerra de Intervención, antes de tomar la ciudad de Puebla por asalto, Porfirio Díaz le propone matrimonio. La carta existe, está en el archivo del Centro de Estudios de Historia de México, el famoso archivo llamado antes Condumex en Chimalistac, en la Ciudad de México, y en esa carta Porfirio Díaz le propone matrimonio y le dice textualmente lo siguiente, le dice que si ella no acepta, entonces te adoptaré judicialmente como hija y me abstendré de casarme para poderte dedicar todo el amor de un verdadero padre. Así le dice Porfirio Díaz a su sobrina Delfina Díaz, todavía llamada Díaz. Es decir, le proponía tomarla como esposa o adoptarla como hija. No le daba otra opción. Y Delfina acepta ser su esposa, se casan por poder, por lo civil nada más, no se casaron por la iglesia, y tienen que conseguir una dispensa de consanguinidad por la relación familiar que conservaban. Muchos años después, pocos días antes de que Delfina muriera, ya en el lecho de muerte, siendo presidente de la República su marido, se casan por la iglesia. Es otra ceremonia larga en la que no me voy a meter porque me tomaría mucho tiempo, pero que implica para Porfirio Díaz tener que escribir una carta de abjuración que le pide el arzobispo de México, Pelagio Antonio Labastide y Dávalos, en la que explica su pasado en la masonería, su relación continua con el Partido Liberal, etc. En 68, Porfirio Díaz y Delfina Ortega dejan Tehuacán para ir a vivir a la labor de Santa Cruz de la Noria. Porfirio Díaz con una licencia del ejército que eventualmente lo lleva a dejar las filas del ejército y a convertirse, como era natural que ocurriera, en el polo de oposición más importante al presidente Juárez.
personajes de todo el país lo llegan a visitar a la Noria. Ireneo Paz, uno de ellos, abuelo de Octavio Paz, relata en sus memorias el viaje que hizo a caballo desde la Ciudad de México hasta Oaxaca. Como él, hubo muchos otros personajes que llegaban a Oaxaca para buscar a Díaz, que se había convertido sin la menor duda en la oposición a Benito Juárez. Esta oposición crece, se organiza y cristaliza en una nueva candidatura de Díaz, en oposición de nuevo al presidente Juárez en las elecciones del verano de 1871. La Constitución del 57 permitía la reelección. La Constitución del 57, en el Congreso Constituyente del 56 se discutió el tema de la reelección, se planteó la necesidad de prohibirla para no tener presidentes vitalicios y se concluyó finalmente que impedir la reelección atentaba contra la soberanía del pueblo porque la limitaba, porque no le permitía al pueblo reelegir a un gobernante con el que estaba de acuerdo y por lo tanto la Constitución del 57 permitió la reelección. Y por lo tanto Benito Juárez se pudo reelegir de manera constante durante cerca de 15 años. Esto era mal visto por la parte del Partido Liberal que apoyaba a Díaz, los que ya mencioné, Altamirano, El Nigromante, Zamacona, Riva Palacio y muchos otros. Y tras las elecciones del verano del 71, que fueron elecciones muy disputadas y muy controvertidas, y que dejaron la impresión, por lo menos en el partido porfirista, de que habían sido fraudulentas, de que el candidato que había ganado había sido Díaz, detonaron la Revolución de la Noria, así llamada porque se basó en un documento redactado por Díaz, en la que seguramente metió mucho la mano otro oaxaqueño distinguido, hoy prácticamente olvidado, pero muy importante en su momento, llamado José Justo Benítez. Un personaje muy importante, muy cercano a Porfirio Díaz durante sobre todo la Guerra de Intervención y los primeros años del triunfo de la República. Díaz se levanta con las banderas de la no reelección. De hecho, el plan de la Noria termina con la frase irónica, si la leemos hoy, sí, que ningún ciudadano se perpetúe en el poder y esta será la última revolución. Díaz creía firmemente en la no reelección. De hecho, las banderas del plan de Tuxtepec, que lo lleva al poder años después frente al presidente Lerdo, son también las banderas de la no reelección. Y al triunfar la revolución de Tuxtepec, Díaz promueve desde la presidencia la reforma de la Constitución para prohibir la reelección inmediata. Y Díaz se retira del poder después de su primer periodo, pero al volver al poder en 84, la Constitución del 57 es reformada de nuevo para permitir una sola reelección inmediata y después para volver al texto original que permitía la reelección indefinida, ¿no? Lo que ocurre en 1871, en el otoño de 1871, es que Porfirio Díaz y los liberales contrarios a Juárez se declaran en rebelión con las banderas de la no reelección y con el apoyo de los lerdistas, por cierto. Lerdo, que había sido la figura más cercana a Juárez durante la guerra contra el imperio y los primeros años del triunfo de la República, también rompe con Juárez al final del gobierno de Juárez y se postula como presidente. En esta elección de 1871 hubo 3 candidatos, los 3 del Partido Liberal. Como decía ayer, después del triunfo de la República, la historia de México la escribieron los liberales. El Partido Conservador desapareció. Pero en los primeros años del triunfo de la República la escribieron con sangre. Los liberales durante 10 años, entre 1867 y 1877, no dejaron de pelearse y de matarse.
Y en la elección de 1871 hubo 3 candidatos, los 3 liberales, Juárez, Díaz y Lerdo. Y los lerdistas, de hecho, apoyaron en la tribuna y en la prensa la revolución de Tuxtepec. Fue una revolución que fracasó muy pronto. Antes de describirla, quisiera hacer una pausa y abrir un paréntesis para decir que a pesar de que Díaz y Juárez estaban enfrentados y que estaban a punto de chocar con las armas, mantenían todavía alguna relación y alguna amistad, diría yo, que se manifiesta, por ejemplo, en el hecho de que cuando muere Margarita Maza, la esposa de Juárez, Díaz le envía una carta de pésame al presidente Juárez, que lamentablemente no recuerdo bien, es una carta breve, pero que le dice básicamente que a pesar de nuestras diferencias y el alejamiento político en el que vivimos, le quiero dar un abrazo solidario y fraternal a usted, habiendo yo también vivido tantas desgracias en mi hogar, le decía Díaz, en palabras mucho más bonitas que esas. Y era cierto, no lo mencioné, pero los años en que Porfirio Díaz vivió en La Noria, entre 68 y 71, vio morir a todos sus hijos. Y hubo un mes especialmente nefasto, que fue, si mal no recuerdo, el mes de mayo de 1870, en el que murió su primer hijo, llamado Porfirio Germán, e inmediatamente después su segundo hijo, y en el que ocurrió también un terremoto que destruyó parte de la hacienda de La Noria, cuando acababan de ocurrir unas heladas que habían destruido prácticamente toda la producción agrícola de la Noria. Todo sucedió en el curso de 2 o 3 meses. Hay una carta que leí que está en el archivo, no de Porfirio Díaz, sino de Manuel González, el general Manuel González, en la Universidad Iberoamericana, en la que Porfirio Díaz responde la carta de pésame que le envió el general González por la muerte de sus 2 hijos, que eran los únicos hijos que tenía Porfirio Díaz, y en la que describe lo que para él significaba haber perdido a todo lo que tenía, sus 2 hijos. Así que eso explica la carta de pésame que le envió Porfirio Díaz a Benito Juárez tras la muerte de Margarita Maza, que no recuerdo exactamente cuándo fue, pero fue pocos meses antes del estallido de la Revolución de La Noria. En el siglo XIX, las rebeliones armadas con objetivos políticos se llamaban revoluciones. La que muchos años después estalla a fines de 1910 se llamó, por lo tanto, también la revolución, una revolución. Esa revolución acabó teniendo al final una R mayúscula, porque el régimen bajo el cual vivió México durante todo el siglo XX, pues tenía como base de su legitimidad esa revolución que triunfó y que es hoy conocida como la revolución, con R mayúscula. La revolución de La Noria, en cambio, fracasa muy rápidamente por varias razones. Una de ellas es que los indios de la Sierra Norte de Puebla, dirigidos por el general Fidencio Hernández, que habían sido muy cercanos a Juárez y que habían prometido su apoyo militar y político a Díaz, no lo dan a la hora de la hora. No le dan ese apoyo a Díaz. Juárez conserva el control de la Sierra Norte, donde nació. Y hay otras razones que explican la pericia militar de los generales del Ejército Federal que llegan a Oaxaca a combatir a Díaz, el general Ignacio Alatorre y el general Sóstenes Rocha, 2 grandes generales que permanecieron fieles al ejército federal y que derrotan a los porfiristas de Oaxaca. Otra razón más que explica el fracaso muy rápido de la revolución de La Noria es que Porfirio Díaz ya hizo un llamado al ejército para que rechazara la reelección de Juárez y el ejército se mantuvo fiel a Juárez. Hubo un coronel importante que dejó las filas del Ejército Federal para pronunciarse junto con Díaz, pero fue excepcional.
Los generales, los jefes y los oficiales del ejército federal se mantuvieron leales al presidente Juárez. Díaz finalmente tiene que dejar Oaxaca, se tiene que refugiar en Veracruz. Su hermano Félix, que era gobernador de Oaxaca y que lo apoyó, tiene que huir de Oaxaca. Trata de huir por la costa de Oaxaca, temiendo por su vida, y es sorprendido y apresado por los juchitecos, que tenían poderosas razones para detestarlo, y lo matan. Una de esas razones que tuvieron los juchitecos para detestarlo es que Félix Díaz, que era un tipo muy distinto a Porfirio Díaz, su hermano, era un tipo cruel, por ejemplo. Había tomado Juchitán a sangre y fuego pocos meses antes, había arrastrado al santo, creo que era San Vicente, ¿sí? San Vicente, y lo había quemado. Por cierto, Félix Díaz, como gobernador de Oaxaca, presidió la destrucción de los altares de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, como todavía lo dice ahí una placa que está entrando a la derecha. No menciona el nombre de Félix, pero dice que la destrucción ocurrió en 1868, que es cuando Félix era gobernador. Pues, como dice el dicho, quien a hierro mata, a hierro muere, y así ocurrió con Félix Díaz. La noticia la supo Porfirio Díaz en Veracruz, se la dio Teodoro Dehesa, quien era entonces un joven partidario de Porfirio Díaz y se volverá después en el destacadísimo gobernador de Veracruz. Díaz sale exiliado hacia Cuba, tiene que pedir prestado a un amigo para poderle dejar dinero a Delfina, su esposa, que acaba de dar a luz a una niña, y desde Veracruz le escribe a Delfina que por favor venda las mulas y todo lo que tenía para pagar esta deuda, y que si con eso no le alcanzara, vendiera también las piedras preciosas de su espada de honor que le había regalado la Ciudad de México para agradecerle sus servicios tras el triunfo de la República. Díaz huye, llega a Nueva York, lo cual es otro misterio para mí, porque Díaz lo que quería era, la revolución había fracasado muy rápidamente en Oaxaca, pero seguía en el norte, el general Jerónimo Treviño, el general Donato Guerra, y lo que quería Díaz al salir de Veracruz y pasar por La Habana era regresar lo más pronto posible a México, a la frontera norte por Estados Unidos. Si eso es lo que quería, lo más fácil hubiera sido navegar de La Habana a Galveston, en Texas, o a Nueva Orleans, en Luisiana, y sin embargo lo que hace Porfirio Díaz es subir hasta Nueva York en febrero de 72, para después, a través del ferrocarril, cuyo milagro descubría Porfirio Díaz en ese momento, bajar hasta el sur, llegar a México, enterarse de que su ejército en el norte había sido también derrotado por el general Sóstenes Rocha, volver a Estados Unidos, ir a San Francisco, y de San Francisco embarcarse hacia Manzanillo en busca de el general Manuel Lozada, un general indígena, había sido general de Maximiliano y estaba también levantado contra Juárez. Uno más de los generales indígenas que habían apoyado al imperio porque habían intuido que las leyes de los liberales atentaban contra sus comunidades. Díaz es apoyado por Lozada, nunca lo conoce, y es estando cerca de San Luis de Lozada, en el sur del estado de Nayarit, comiendo piñas a la orilla del río con Ireneo Paz y su gran amigo, que fue después general Francisco Mena. Fue en ese momento que conocen la noticia de la muerte de Benito Juárez.
La razón de ser de la rebelión termina en ese instante. Aceptan eventualmente la amnistía que les ofrece Lerdo, que asumió la presidencia como vicepresidente de la República, que era, y Díaz eventualmente se dedica de nuevo a la caña de azúcar, esta vez en Tlacotalpan, al sur de Veracruz. Muchos años después, al triunfar la revolución de Tuxtepec a principios de 1877, Porfirio Díaz asume el 5 de mayo de 1877 la presidencia de la República por vez primera. El último capítulo de su relación con Juárez, que es la promoción desde la presidencia de la República al culto oficial a Juárez. Juárez es hoy nuestro héroe nacional, indiscutido, pero Juárez era hasta entonces una figura muy polémica, muy querida por la mitad del país, que se identificaba con el Partido Liberal, pero muy detestada por la otra mitad del país, que se identificaba con la Iglesia y con el Partido Conservador. Y quien convierte a Juárez en un símbolo de unidad nacional es la historiografía porfirista y la promoción activa de Díaz a Juárez. ¿De qué formas? Pues de muy distintas maneras. En primer lugar, es Díaz, como presidente por primera vez, quien inaugura el mausoleo de Benito Juárez en el Panteón de San Fernando, que queda en un extremo de la Alameda, en la Ciudad de México. La primera serie de timbres postales que manda imprimir Porfirio Díaz como presidente de México tienen la efigie de Juárez. ¿Por qué quería Díaz engrandecer a Juárez? Bueno, en primer lugar, era una forma de hacer que las cicatrices sanaran. Él se había levantado contra Juárez, él había enfrentado a los juaristas del Partido Liberal, a quienes quería llamar a su gobierno. Y de hecho varios de ellos fueron ministros en el gobierno y en los gobiernos de Porfirio Díaz, entre ellos Matías Romero, íntimo de Juárez, que fue su secretario de Hacienda y después su embajador en Estados Unidos. Entre ellos también otro oaxaqueño destacado, Ignacio Mariscal, que había sido ministro de Justicia de Juárez y fue también ministro de Justicia de Díaz y luego ministro de Relaciones Exteriores durante décadas. Pero sobre todo Juárez era quien consolidó las grandes reformas que proponía el Partido Liberal, y Díaz se veía a sí mismo como el heredero de Juárez. Y esto explica también el culto oficial a Juárez, que se siguió reflejando de muchas maneras. Todos los aniversarios, todos los 18 de julio eran celebrados de manera solemne en México con la presencia del presidente Díaz en el Panteón de San Fernando. Díaz con los años comenzó a celebrar también el natalicio de Benito Juárez. Díaz propuso que Paso del Norte, en el norte de Chihuahua, donde se refugió Juárez durante la Guerra de Intervención, fuera rebautizado con el nombre de Ciudad Juárez. Fue Díaz quien propuso que las calles por las que entró el presidente Juárez, cuando él mismo lo recibió al celebrar el triunfo de la República en julio de 67, que esas calles que pasaban por la Alameda fueran rebautizadas como la Avenida Juárez. Fue Díaz también que propuso la construcción del hemiciclo a Juárez, y fue la historia oficial de México articulada durante el Porfiriato, sobre todo a finales del Porfiriato, sobre todo por Justo Sierra, quien declaró a Juárez uno de los tres grandes personajes históricos de México, junto con Hidalgo y el propio Díaz. El libertador, Hidalgo, el reformador, Juárez, y el pacificador, Díaz, como los llamó Justo Sierra en un discurso que dio en vísperas del centenario. Hidalgo y Juárez siguen siendo nuestros héroes nacionales, y Díaz, con el triunfo de la Revolución, dejó de serlo. Muchas gracias.